Nuestro siguiente invitado es el presidente de la Cámara Nacional de Acuicultura, José Antonio Campuzano, a quien también quiero agradecerle por acompañarnos, porque no solamente, gracias y buenos días, bienvenido, no solamente es regularizar el sector camaronero, lo que también ha generado problemas en su momento y que lo hemos tocado con el presidente de la Cámara. Hoy, en las últimas semanas, este proyecto de ley de defensa del ecosistema manglar también ha generado inconvenientes. Y ustedes, como Cámara Nacional de Acuicultura, tienen algunas observaciones. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cuáles son? Correcto. Algo que es importante puntualizar antes de dar inicio a estos temas que vale la pena analizar con mucha calma, es que el sector camaronero no está en contra de legislar a favor del manglar. Evidentemente es un ecosistema con el cual convivimos, es importante para la producción camaronera y para otros usuarios de ese ecosistema que se ven beneficiados a través de la recolección de distintos moluscos en la zona. Lo que es importante y lo que hemos pedido es que a nivel de la Asamblea Nacional, así como se hizo en la Comisión Especializada de Biodiversidad y Recursos Naturales, se legisle en base a cifras reales, no a cifras inventadas, no a cifras manipuladas para hacer daño a un sector como el sector. ¿A qué se está refiriendo con cifras inventadas? El proyecto de ley, desde sus inicios, encontraba una serie de cifras mal utilizadas con el fin de hacer daño al sector, ampliando o haciendo mucho más grande el impacto real sobre el ecosistema manglar. Entonces son dos temas importantes que vale la pena revisar. De acuerdo a esta, que es la página número 7 del proyecto del proyecto de ley, aquí dice: en Ecuador, de acuerdo, según el acuerdo ministerial número 238 de 1987, se reconoce una extensión de 362.802 hectáreas de manglar. Esto no puede ser más falso. ¿Y por qué lo decimos así? ¿Por qué? Número uno, el Ministerio Coordinador de Patrimonio en 2009, cuando inicia el proceso de regularización, contrata una propuesta técnica de criterios para la selección de sitios de reforestación de manglar. Y la organización ecologista Ecociencia, que hace una historia respecto de cuál ha sido la medición y la relación del Estado con el ecosistema, cita este mismo decreto ministerial. Y dice lo siguiente: decreto ministerial número 238 de 1987, declara bosques protectores a 362.000 hectáreas de manglares, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son las observaciones de esta organización ecologista? Dice: las áreas declaradas como bosque en este decreto son superiores a los estimados de cobertura de manglar a la fecha. Este error, en su momento, provocó un nuevo conflicto debido a la inconsistencia de los datos oficiales que declaraban en este decreto bosques protectores a zonas que no estaban cubiertas por manglar. Entonces, cuando en un proyecto de ley se utiliza un decreto, sabiendo que ese decreto estaba equivocado y que generó más bien confusión, encontramos de alguna manera un sesgo en contra de un sector, en este caso el nuestro. ¿Y cuántas hectáreas realmente tienen el sector camaronero que podrían estar afectando, por ejemplo, el manglar? Muchísimas gracias, y para responderle esa pregunta hay que hacer también otra puntualización. Si entonces no son 362.000 hectáreas de manglar, ¿cuánto manglar hubo en el país previo a la instalación de las camaroneras? Claro. Vamos a las cifras oficiales. Estudio multitemporal de manglares, elaborado por el CLIRSEN, junto con, en ese momento, la DICMER, en el año 84, citaba que los manglares en el país, en el año 1969, sumaban 203.695 hectáreas, cuando en ese mismo año el CLIRSEN establece que no habían hectáreas de camaroneras. Entonces, no estamos hablando de 362.000, sino de 203.000. ¿Qué dice ese mismo estudio, actualizado al 2006-2007, que es la última fecha en la que se realiza? ¿Qué dice? Que en el Ecuador existen 148.000 hectáreas de manglar. Lo que refleja entonces que las camaroneras... Una disminución de alrededor del 50%. Ahora, vamos a puntualizar sobre el tema camaroneras, porque aquí también se hablaba mucho del hectareaje total de camaroneras y demás. Claro, ¿son o no son la mayor parte de las camaroneras depredadoras del manglar? No lo son. ¿Y por qué lo decimos con esa frontalidad? Por lo siguiente. El Ministerio Coordinador de la Producción hizo un estudio respecto del sector camaronero del año 2011, hace muy poco. Ese estudio reflejaba la ubicación geográfica del total del hectareaje camaronero, y aquí hay que hacer también una puntualización. El sector camaronero cuenta con 191.000 hectáreas de producción camaronera, algunas funcionando, otras no, pero eso lo dicta este estudio hecho por el Ministerio Coordinador de la Producción. Las 2/3 partes, es decir, 122.000 hectáreas, se encuentran en tierras altas, es decir, zonas privadas, tierras privadas sin vocación agrícola, no tienen nada que ver con zonas de playa y bahía. Es decir, el hectareaje total camaronero, 192.000 hectáreas, 122.000 salen de lo que tendría que ver con este proyecto de ley, y 68.000 hectáreas se encuentran en zonas de playa y bahía. ¿Y por qué hago esta puntualización también? Porque el sector camaronero a lo largo de su historia se instaló en lo que se consideran o lo que se denominan salitrales,
que son territorios altamente salinos donde no se da vida vegetal y por lo tanto que hay alrededor de 51.000, 52.000 hectáreas de salitrales en el país en las cuales hoy se encuentran ubicadas las camaroneras, pues no hay esa afectación de la que se habla. Y también hay camaroneras que se encuentran en partes altas. Las 122.000 hectáreas que hablamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que sobre el total del hectáreas del sector camaronero, una tercera parte se encuentra en zonas de playa y bahía, es decir, zonas que estarían regulándose por este proyecto. Ahora, ¿qué plantean ustedes? Porque entiendo que fueron a la Asamblea Nacional a plantear sus observaciones. Correcto. Número uno, la primera la hemos planteado en la comisión, de alguna manera se han acogido ciertas observaciones, el día martes estuvimos con un grupo de 80 productores camaroneros, incluso en las barras, para poder darle más fuerza a este pedido, tanto a la Comisión como a la Asamblea Nacional, porque en la Asamblea Nacional también escuchamos una serie de datos totalmente fuera de sí, de sentido, entonces era importante puntualizarlos. Número uno, primero, romper con este sesgo que este proyecto de ley ha traído hacia la Asamblea Nacional. Se habla exclusivamente de la ocupación ilegal del sector camaronero en zonas de playa y en zonas de manglar. Se desconoce que el crecimiento de las ciudades, el crecimiento urbanístico, las mismas invasiones de tierras en su momento generaron una tala de manglar importantísima. Nosotros tenemos documentadas talas de invasiones urbanas a la fecha, que hoy en día están talando manglar y donde no hay voces que defiendan esas regiones. ¿Por qué hablamos de este sesgo? Porque se habla de ocupaciones ilegales de manglar, de destrucción de manglar, pero lo que no se dice es lo que nos dice el Ministerio del Ambiente, que el 30 de marzo respondió a un pedido mío en el que indicaban que el número total de hectáreas a reforestarse por el sector camaronero ascenderá a 3.500 de acuerdo al proceso de regularización que se lleva a cabo, y que a la fecha esta cartera de Estado confirma que son 1.418 hectáreas las que se han reforestado de acuerdo al seguimiento realizado conforme a los acuerdos ministeriales recibidos, y que también usuarios camaroneros que aún no reciben su acuerdo ya han iniciado el proceso de reforestación. Entonces yo pregunto, el sector camaronero está reforestando, ¿qué otro sector social aquí en el país o el sector productivo en el país lo está haciendo? Habrá que ver qué ocurre con todas estas observaciones. Quiero agradecerle por acompañarnos esta hora y créame que esto del proyecto de ley de defensa del ecosistema de manglar sin duda que está generando los inconvenientes hacia el sector, pero ojalá que las observaciones hechas por ustedes sean las que se recojan en su momento determinado. Por supuesto, muchísimas gracias. Yo creo que lo importante es fortalecer ese debate y que se legisle bien en función del manglar, pero sin afectar a un sector productivo. Gracias al presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Campuzano. Hacemos aquí la pausa, son las 8 de la mañana y 4 minutos.